Si quedamos pasando teclado. No, yo les doy que lo pasen aquí. Que lo abro. No, el rey no. Sí, está bueno. Salió de los tres. Yo lo había planteado ya lo de penal, pero... No, penal lo mismo. Adelante. Cambiate yo. Cuando me recuperé el cojo, necesito cosas brillantes, no me corregía. Por 2 materias. Bueno, arrancamos. Hoy con nuestro grupo vamos a exponer sobre 2 temas. Que, bueno, primero el trabajo de investigación final, vamos a tratar sobre 2 temas concretos: inteligencia artificial y los derechos de autor. Son 2 temas que vinculan 2 ramas del derecho completamente distintas, que es el derecho informático y el derecho a la propiedad intelectual. Pero nosotros sabemos que varios ya cursaron la materia de derecho informático, por lo que vamos a hacer un repaso de los temas y, bueno, con el tecnicismo, porque si no el tema no se entiende. Bueno, la solución que planteamos en el caso es: traemos a la mesa la situación donde hay una obra protegida por un derecho de autor que es creada por una inteligencia artificial. Y si bien Axel y Martín después van a hablar sobre la inteligencia artificial más específicamente, la entendemos como un programa que es creado por un grupo de ingenieros y que este programa tiene tal grado de autonomía propia que primero al momento de diseñarlo lo presetean. Le ponen unos preseteos, los parámetros de que pueda actuar. Pero este programa puede actuar más allá de lo que lo programaron y es capaz de crear algo propio por sí mismo. Bueno, en este caso, ¿a quién le corresponde eso que crea? ¿Al programa o a los programadores? En el caso de que cometa una infracción de derecho de autor, para hacer esa misma obra haya infringido derecho de autor de otros titulares, ¿a quién le corresponde la atribución de responsabilidad? Son temas que hay que entender tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el ordenamiento internacional, y es lo que vamos a ir respondiendo a lo largo del trabajo. Las preguntas se sienten. Bueno, haciendo un breve paso sobre la historia de la informática, que es importante para entender dónde estamos, hubo una serie de evoluciones de la antigüedad hasta lo que estamos a día de hoy. En cuanto a la computación estemos hablando. De la antigüedad no hubieron tantas evoluciones, salvo las primeras invenciones matemáticas, como el algoritmo de Euclides, los ábacos, los tableros de cálculo, pero los importantes descubrimientos fueron del siglo XVII a siglo XIX. Ahí fue la etapa de la historia donde hubo una mayor aceleración en cuanto a los descubrimientos e innovaciones que se produjeron. A partir de ahí surge la primera computadora mecánica, se mejora esa computadora, empieza a tener nuevas funciones, aparece la Primera y Segunda Guerra Mundial como hechos que potenciaron el surgimiento de nuevos descubrimientos. Por ejemplo, en 1936 se produjo el primer antecedente de la computadora, que era la máquina de Turing, por si vieron la película El Código Enigma, básicamente una máquina para descifrar el código de los nazis. Y bueno, y se empezó a descubrir que la máquina calculadora puede llevar a cabo otras operaciones además de solo realizar cálculos matemáticos. En 1969, las primeras invenciones de computadoras por un proyecto de Estados Unidos, del Grupo de Defensa de los Estados Unidos, lleva a cabo la primera red de Internet. Después empieza a aparecer el primer ordenador, el ordenador portátil, que fue creado por Apple en 1976, en 1978 se crea el primer computador de IBM, y así sucesivamente empiezan a aparecer sistemas operativos, el escritorio, el mouse, teclado, toda una serie de invenciones una tras de la otra, y cada vez de una forma más acelerada, hasta que se llegaron a un punto de estancamiento. Por ejemplo, la computadora, primero se desarrolla la computadora, se mejora hasta que tiene que aparecer algo nuevo que reemplace, por ejemplo, el celular. El celular fue algo revolucionario. Y el celular de teclitas, que se conocía antes, después pasó a la pantalla táctil, y así nuevos descubrimientos radicales.
Bueno, podemos decir que hoy nos encontramos en un gran estado de la madurez de la informática porque ya cuesta encontrar cosas nuevas por descubrir. No es que esté todo descubierto, sino que, ahora lo voy a explicar, una tecnología tiene un cierto ciclo de vida que nace, se desarrolla y llega a un grado de madurez. Podemos decir que estamos en un estancamiento por esto mismo, porque está costando encontrar cosas radicales, innovaciones que sean revolucionarias. Y nosotros con nuestro grupo consideramos que la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje constituyen el futuro de la informática. Bueno, y esto es lo que trae a colación el concepto de trayectoria tecnológica. Toda tecnología tiene un ciclo de vida, habíamos dicho. Bueno, primero hay una primera etapa que se llama conocimiento de la tecnología, que implica el desarrollo de la tecnología. Hay una innovación, se descubre, se desarrolla, empieza a haber un crecimiento sobre esa tecnología. Esa tecnología llega hasta un punto de madurez en donde ya empiezan a tener todas las mejoras y es difícil encontrar defectos en esa tecnología, hasta un punto en que se lleva a una disminución del interés de esa tecnología. Puede ser que ya no sirva, que quede en desuso, que la gente no pierda la confianza o no le guste, o que haya aparecido una nueva tecnología que reemplace. Por lo tanto, te pido el siguiente. Si lo vemos acá, aparece la tecnología. Empieza a haber un potencial desarrollo de esa tecnología hasta que llegamos a un punto de continuidad tecnológica en que esa tecnología ya empieza a quedarse sin uso. Bueno, el problema está acá con la inteligencia artificial. Es que nosotros consideramos que este tipo de software lo encontramos en este punto. O sea, tenemos una discontinuidad tecnológica donde la tecnología empieza a ser disruptiva, o sea, se empieza a decaer, hasta que aparece algo nuevo, algo que revoluciona todo lo que es lo conocido hasta el momento, que se llama innovación radical. ¿Por qué aparece más abajo de la línea de la tecnología anterior? Bueno, esto aparece más abajo porque la tecnología que nace, al ser tan, por así decirlo, inmadura, o sea, está en su primera fase de desarrollo, que hemos visto que es el crecimiento, nace de una forma arcaica. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando una tecnología se instala en un mercado, la gente se tiene que ganar la confianza de esa tecnología. Por eso tiene un montón de defectos y cuesta que se adapte y que la gente conozca cómo se utilice, como por ejemplo ChatGPT. Hoy sí, está bien, hace de 2016 que salió, recién ahora se está descubriendo. Por eso es que nosotros les estamos en este punto. Recién nosotros estaríamos por acá. Gracias. Por lo tanto, las innovaciones radicales nosotros las situamos a la inteligencia artificial como ese punto de innovación que vino a romper todo el paradigma anterior de la computadora, del celular, que ya había un estancamiento porque los celulares, si bien son cada vez más potentes o tienen mayor capacidad de desarrollo o son más lindos estéticamente, no hay una invención tan profunda como lo es los algoritmos de inteligencia artificial. Y esto es lo que se va a hablar, van a escuchar varias veces repetido, la inteligencia artificial va de la mano del machine learning, que próximamente se va a explicar. Bueno, como ya lo mencionó Fernando, el tema de nuestro trabajo es el derecho de autor en inteligencia artificial. Pero antes de pasar a hablar de una relación entre estos dos temas, vamos a plantear unas nociones generales acerca del derecho de autor y luego acerca de la inteligencia artificial. Yo voy a comenzar junto con Axel hablando un poco de unas nociones acerca del derecho de autor. En primer lugar, para detenernos un poco en el tema, debemos tener en cuenta de que el derecho de autor es un derecho de propiedad intelectual. Como todos sabemos, básicamente los derechos de propiedad intelectual son tres: derechos de autor, marcas y patentes, y particularmente los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren sobre aquellas creaciones provenientes del intelecto humano. Es decir, son aquellos derechos que se vinculan, se relacionan con aquellas creaciones que emanan, que surgen de la mente humana. Teniendo en cuenta esto, podemos definir o conceptualizar el derecho de autor como un derecho de propiedad intelectual que protege ciertas obras, particularmente obras artísticas, literarias, científicas y los programas de software. Debemos hacer una aclaración con respecto a las obras que se protegen por derecho de autor, porque no cualquier obra va a ser protegida por este derecho, sino únicamente aquellas que cumplan con una condición que es la denominada condición de originalidad. Es decir, la obra debe ser original para pasar a estar tutelada por el derecho de autor.
¿Qué implica ser original? Implica que el autor que da creación a esta obra nueva debe manifestar, de imprimir en la obra lo propio, es decir, debe manifestar su propia personalidad, su propia creatividad al dar origen a esta obra nueva. Bueno, autoría y titularidad son dos figuras base en lo que es la materia, donde por un lado tenemos al autor, que básicamente es el que por definición crea ¿sí? la obra original, novedosa. Por ejemplo, podemos nombrar a lo que es un músico, un escritor, y por el contrario, el titular es directamente la persona que detenta o posee los derechos patrimoniales o económicos de la obra. En principio, estas dos personas pueden recaer sobre una misma persona. Por ejemplo, quien crea una canción va a ser autor y titular al mismo tiempo. Pero también puede ocurrir que posteriormente sea el autor el que transfiere la titularidad hacia un tercero, el que transfiere los derechos económicos hacia un tercero, y la manera de perfeccionar esta temática es a través de lo que sería un contrato de cesión de derechos intelectuales. Bueno, por otro lado, si tenemos en cuenta el punto de vista teleológico de la norma, específicamente la ley de propiedad intelectual, la 11.723, podemos decir que solamente pueden ser autores personas humanas, ya que lo que busca la ley es capturar o proteger lo que sería la chispa de creatividad del ser humano, o proteger la manifestación, la denominada manifestación del alma del ser humano. Por eso, todo lo que no sea humano, en principio no puede ser autor, según nuestra definición interna. Por otro lado, ¿quiénes pueden ser titulares? Bueno, acá sí pueden ser tanto personas humanas como personas jurídicas. Tenemos el ejemplo de una discográfica que detenta los derechos económicos de una obra musical, por ejemplo. También puede ser una editora, en el caso de obras literarias. Y hay un punto especial en la ley 11.623, específicamente en el artículo 4, inciso D, que habla sobre la cuestión de la relación laboral vinculada más que nada con lo que sería el software. ¿Y a qué se refiere este artículo con este inciso? Es que se reconoce al empleador como el titular de los derechos patrimoniales de las obras creadas por sus dependientes dentro del marco de la función laboral. Todo lo que se haga, por ejemplo, vinculado al software, en el marco de la relación laboral, ahí sí, todo eso va a ser titular el empleador. Y autor va a ser el que lo crea. Bueno, tenemos derechos patrimoniales y derechos morales, que son dos derechos protegidos por el derecho de autor. A modo de definición, podemos decir que los derechos patrimoniales son aquellos derechos que tienen los titulares, que básicamente lo que les permite es obtener una retribución económica a cambio de que terceros puedan utilizar la obra. La particularidad que tiene la persona que posee estos derechos patrimoniales es que puede autorizar o prohibir determinadas cosas, como por ejemplo las que están ahí. Esos son algunos de los tantos ejemplos que existen. Por ejemplo, puede autorizar, el que posee derechos patrimoniales puede autorizar o prohibir la reproducción de la obra en distintos formatos. Un formato podría ser la grabación sonora o la impresión. Después tenemos lo que sería definición de ejemplares, y también lo que sería la adaptación de la obra, pero hay muchísimos más. Por otro lado, los derechos morales son aquellos derechos que ya tiene el autor de la obra, que les permite tomar medidas específicas para proteger lo que sería su vínculo con la obra. Por eso es que tiene esos tres derechos, que esos sí ya son esos. Por ejemplo, el derecho de paternidad sería el derecho de poder reivindicar su paternidad sobre la obra. Derecho de integridad es que justamente, por ejemplo, es el derecho a que no se modifique la obra o que no se altere la obra sin previa autorización del autor. Porque podemos estar que una modificación puede perjudicar, ante una modificación se puede perjudicar el honor o la reputación del autor. Entonces, si no tenemos autorización por parte del autor, no se puede ni siquiera alterar ni modificar su obra. Y después, por ejemplo, tenemos el derecho de retracto, que ya casi directamente es la posibilidad de lo que sería retirar la obra del comercio. Bueno, como otra cuestión importante a tener en cuenta acerca del derecho de autor, son dos sistemas que a nivel mundial existen referidos al derecho de autor y que podemos diferenciar. Por un lado se encuentra el sistema americano o copyright,
que es aquel autor por países tales como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, entre otros, que básicamente focaliza su protección en lo que es el derecho a reproducir o el derecho a copiar una obra que ha sido creada. Es decir, este sistema lo que hace es proteger que obras que han sido creadas no puedan ser utilizadas por terceros sin autorización del titular de la misma. Entonces, como focaliza su protección en una cuestión de explotación comercial de la obra y no tanto en los aspectos personales sobre la misma, es que el autor goza únicamente de derechos patrimoniales, pero no de derechos morales sobre la obra. Por otra parte, tenemos el sistema francés, que es el que nos interesa porque es el autor por nuestro país. El sistema francés se adopta por Francia, España y países latinoamericanos, entre ellos Argentina. Y este sistema lo que hace es focalizar su protección en lo que se denomina el espíritu del autor. Este sistema entiende que cuando un autor de origen una obra nueva manifiesta, expresa parte de su alma y su espíritu en la obra, es decir, en otras palabras, lo que realiza es una expresión artística, y es eso lo que se destina a proteger este sistema. Entonces, como se destina a proteger no solamente aspectos patrimoniales o vinculados a la explotación comercial de la obra, sino también aspectos personales, es que el autor no solamente goza de derechos patrimoniales, sino también gozará de derechos morales. Y para finalizar con las nociones acerca del derecho de autor, cerramos con el régimen normativo. El derecho de autor se protege, se reconoce tanto en nuestra fuente interna como en nuestra fuente convencional. En cuanto a nuestra fuente interna, se protege por el artículo 17 de nuestra Constitución, el cual establece el derecho de propiedad de los autores sobre las obras. Entonces, podemos decir que el derecho de autor tiene jerarquía constitucional y ello evidencia la suma importancia que tiene para nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, en la fuente interna se regula el área 1723, que es la Ley General de Propiedad Intelectual. Por otra parte, también se protege la fuente convencional, esto es, en múltiples tratados, convenios internacionales, entre los más importantes el Convenio de Berna del año 1886 y el ADPIC, o el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio del año 1994, entre otros. Bueno, ahora yendo hacia el otro lado, vamos a empezar a hablar, antes de hacer la relación entre inteligencia artificial y derecho de autor, vamos a hablar un poco de lo que es inteligencia artificial, que como primera medida podemos decir que la inteligencia artificial es un sistema informático que posee un mecanismo, pero que está adaptado a un mecanismo específico que todo ese programa, con el fin de realizar distintas funciones, como por ejemplo aprender, realizar determinadas acciones, entre otras. Por ejemplo, si vemos desde el punto de vista del software específico, hay determinados ejemplos de inteligencia artificial como pueden ser el sistema de reconocimiento de voz, el sistema de reconocimiento de rostro, los asistentes virtuales que vamos a hablar. Y después, si ya hablamos de la inteligencia artificial vinculada a los sistemas integrados, ya tenemos ejemplos como podría ser robots, vehículos autónomos, etc. Y bueno, con respecto a la inteligencia artificial, hay distintos tipos que dependiendo también de dónde se lea, puede variar, sería el nombre. En primer lugar, tenemos la inteligencia artificial débil o también llamada inteligencia artificial estrecha, que es aquella inteligencia artificial diseñada para realizar tareas específicas, pero que carecen de la capacidad de aprender. Ejemplos de esto: Siri para dispositivos Apple o Alexa también, lo que sería Amazon, que bueno, justamente esta es la inteligencia artificial que más nos rodea hoy en día, que es lo que más conocemos, porque ahora mismo los que tienen iPhone, por ejemplo, ya tienen Siri, o Mac, sistemas Mac, o sea, es lo que más se ve comparado a lo que voy a explicar después. Son asistentes virtuales que justamente, bueno, realizan tareas específicas, como dije, por ejemplo, programar determinado, o sea, programar sin una alarma o reproducir determinada música, o sea, uno le da una instrucción y lo ejecuta. Por otro lado, tenemos lo que es la inteligencia artificial robusta, que a su vez comprende lo que es la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Inteligencia artificial general es aquella inteligencia artificial que tiene una inteligencia equivalente a lo que sería el ser humano y que tiene la capacidad de poder aprender y de resolver problemas. Y por el contrario, la superinteligencia artificial no tiene una inteligencia equivalente al ser humano como tiene la otra, sino como que supera la franja de conocimiento que tiene el cerebro humano, o supera la franja de la inteligencia que tiene el cerebro humano. Esta inteligencia artificial robusta, bueno, lo que están ahí, esos ejemplos, son más que nada cosas que están en desarrollo, porque ejemplos actuales prácticos no hay, ya que justamente están en desarrollo, pero hay algunos supuestos, como la robótica autónoma,
tiene la capacidad, es un robot que tiene la capacidad de poder interactuar con su entorno y resolver distintas tareas difíciles en entornos justamente variables, sin la intervención humana directa. Y después tenemos, por ejemplo, lo que son los sistemas expertos, que son aquellos programas que ya vienen incorporados con un conocimiento específico de un área particular, y lo que hace es que puedan tomar decisiones de la misma manera que lo haría un experto humano en esa materia. Por eso sistemas expertos, pero bueno, como ya dije, son cosas que están en desarrollo y que, bueno, habría que esperar un poco, pero como viene la tecnología a un avance realmente rápido, ya en cualquier momento vamos a empezar a ver y va a ser más cotidiano. Quería agregar un comentario del último de los sistemas expertos. Hay unos que el Poder Judicial en Argentina está trabajando sobre uno para la resolución, no es para que resuelva la cuestión de la sentencia, porque en este caso se aplica para el Poder Judicial Penal, sino que se utiliza para una asistencia al juez en este caso. O sea, de atribuir el 50%, o sea, en la respuesta sí, no, si dictar sentencia o no, lo que hace es dictaminar probabilidades de programa. Así que se está trabajando por ese proyecto judicial. Prometea, ¿no se llama? Sí, no, pues. Prometea. Bueno, otro tipo que no está en el cuadro porque tiene otro criterio de clasificación, pero es otro tipo de inteligencia artificial, son las IA generativas. Son un tipo de inteligencia artificial que básicamente se utilizan para crear contenido. Y este contenido puede ser texto, imágenes, sonido, voces, como lo que escuchan en YouTube que canta alguien que pone, no sé, la canción de Duki con otra voz. Bueno, son tipo de inteligencia artificial que funcionan por modelos de aprendizaje automático, y quiere decir que tanto el usuario como el programador le pueden establecer al programa una serie de datos iniciales, datos de entrada se denominan, por medio de estos datos de entrada y por un sistema de redes neuronales, que no me quiero meter muy en el tema porque es muy informático, pero lo que hace es imitar el funcionamiento de un cerebro humano. O sea, trata de imitar como si fueran las neuronas de un cerebro. Y por medio de la búsqueda de patrones de coincidencia de los datos que se le incorporan, es que puede llegar a conclusiones según lo que se les pida. Bueno, y lo que caracteriza a este tipo de inteligencia artificial es la palabra autónomo. O sea, que a diferencia de otro tipo de inteligencia artificial o de otros programas, es que estos programas funcionan de una forma autónoma a las indicaciones del programador. ¿Y qué se refiere con autonomía? Básicamente con autonomía, el artículo 4 del reglamento sugerido en la resolución 2020-2012 del Parlamento Europeo es un artículo de una resolución de la Unión Europea que establece una serie de clasificaciones y definiciones, como por ejemplo qué es la inteligencia artificial y qué es la autonomía, entre muchos otros. Lo que a nosotros nos interesa es el concepto de autonomía, que considera la autonomía como un sistema de inteligencia artificial que funciona por medio de datos de entrada, que se le incorpora al momento de programarla, y además de los datos de entrada se le establece una serie de instrucciones e indicaciones a hacer. Por ejemplo, quiero que hagas un programa en donde me crees tal voz. Bueno, el tema es que el programa va a seguir las indicaciones en un primer momento, pero después este carácter autónomo lo que hace es que puede funcionar apartándose de estas indicaciones. O sea, tiene, por así decirlo, creatividad propia, o tiene una chispa de imaginación. Y bueno, pero si nos quedamos con solo el concepto que es solo 2 renglones de este artículo 4, es bastante ambiguo la palabra autonomía. Y por eso es lo que la doctrina determina que para determinar si una inteligencia artificial es autónoma, hay que saber si esta usa técnicas de machine learning, que es cuando apenas arranqué que dije una palabra que vamos a hablar después. Ya la tenía que decir. Las técnicas de machine learning básicamente son técnicas que utiliza el programa en donde aprende por sí mismo. Era lo que hablé sobre redes neuronales, que imita por medio de nodos neuronales, o sea, lo que hace es la información, en vez de ir a buscarla a una base de datos, buscar la información que es similar a lo que se le pidió. Por ejemplo, yo pido una voz y entre una base de datos que hay imágenes, texto y voces, busca las voces. Bueno, y también hay que determinar que este tipo de software aprende de los ejemplos que se le proporcionan inicialmente. Por ejemplo, hay un programa que funciona
para crear una voz artificial. Quiero crear una voz. Y se le incorpora una base de datos llena de gigas de voces grabadas por cada uno de nosotros. Bueno, si todos hablamos español, el programa va a hablar, o sea, la voz que va a crear va a ser en idioma español. Si todos hablamos en inglés, va a hablar en inglés. Por eso funciona a partir de los datos que se incorporan de forma inicial. Esta inteligencia artificial, además, tiene capacidad de evolucionar y flexibilizarse a los nuevos datos que se le vayan incorporando, y después, una vez que toma los datos iniciales, es capaz de ir uniendo esta información y según lo que se le pidió, hasta puede crear cosas que no se le piden. Tiene creatividad propia. Bueno, lo de las redes neuronales profundas, Machine Learning y autonomía son dos palabras que se pueden usar como sinónimos porque quiere decir esto, que aprende por sí misma. Y esto es, acá nos empezamos a meter con el problema que traemos en el trabajo. Es que esto de que una inteligencia artificial sea autónoma es lo que hace difícil determinar que el autor, o sea, quién va a ser el autor inventor de esa obra que se cree. Porque si tiene tanta creatividad y es tan autónoma este software, este programa, ¿cómo va a ser autor un software que según nuestra, bueno, no quiero hacer spoiler, pero que según nuestra ley no se considera autor o inventor a una cosa que no sea una persona humana? Bueno, y ahí está. Bueno, y acá es donde, ya adelanto, ahora sí vamos con el spoiler ese, que son las soluciones que se adoptan en los distintos ordenamientos jurídicos del mundo. Existen dos posturas. Una es una postura negacionista, que lo que dice es negar la protección, o sea, en el caso de que una obra sea creada por una inteligencia artificial, no va a tener ninguna protección, la obra no es de nadie. Es una postura. Y la otra postura es atribuir la autoría de esas obras al creador del programa. Por ejemplo, el programador o el grupo de ingenieros. Bueno, me había olvidado. Bueno, en cuanto a la primera postura, es la postura que adopta Argentina. Porque si nosotros tomamos en cuenta lo que dijo Martín sobre la Constitución Nacional, artículo 17, todo autor, inventor será propietario de su propia obra, de la ley de propiedad intelectual, de la ley de marcas y patentes, del convenio de Berna, si tomamos todas las normas, todo nos dice que puede ser persona humana, puede ser autor, persona jurídica puede ser titular, persona titular y autor. Pero nada se habla sobre una cosa que no sea una persona. En cambio, la otra postura, que es una postura excepcional, porque la mayoría de los países del mundo tienen la postura negacionista, es que una inteligencia artificial no puede ser autor. La segunda postura la adoptan pocos países, como por ejemplo Irlanda, Hong Kong, Nueva Zelanda, India y el Reino Unido. Y son países que consideran en sus propias normas que, o sea, lo que quieren hacer es no dejar un vacío legal. Lo que hacen es, bueno, el grupo de ingenieros o los programadores que diseñaron el programa, para no dejarlos desamparados, porque hicieron un programa capaz de crear cosas por sí mismo, le dan autoría de esa obra creada a los programadores. Es la solución que le dan. Y el primer país en adoptar esto fue Reino Unido, y le siguió así la tendencia legislativa al resto de los países que son la excepción. Ahora sí vamos al impacto y las implicancias que tiene la inteligencia artificial en el derecho de autor. En primer lugar, voy a hacer una aclaración porque todavía no se entendió hacia dónde vamos con el trabajo. Tenemos un programador, un propietario de la inteligencia artificial que va a ser quien cree la inteligencia artificial, quien justamente la programa. La inteligencia artificial es un programa de software, es una obra. Los conflictos no radican sobre esta obra como tal, porque la ley clara en este sentido dice que el programa de software se tutela por derecho de autor, o en su defecto por derecho de patentes cuando se encuentre en un dispositivo que alguna requisito de patentabilidad. Ahora, los conflictos y las ambigüedades radican en las obras que esta inteligencia artificial a la vez está creando. Bueno, ahora, en cuanto a la relación entre estos temas, podemos diferenciar lo que está ocurriendo normativamente y lo que ocurre en la práctica. Normativamente, la legislación argentina, como dijimos, reconoce como autor únicamente a la persona humana, no otra cosa. Pero en la práctica, la inteligencia artificial está creando obras, por lo cual verdaderamente está siendo la que es autora de la inteligencia artificial.
constantemente vemos cómo la inteligencia artificial está creando canciones, cuadros, libros, es decir, todas obras que son artísticas, literarias, musicales, son todas obras que se tutelan por derecho de autor. Bien. Y además, la inteligencia artificial no está creando cualquier tipo de obra, sino que justamente está creando obras originales, como lo ha explicado Fernando, no quiero sonar repetitivo, pero particularmente en la inteligencia artificial de aprendizaje automático, la originalidad no proviene de la persona humana que se encuentra por arriba de la inteligencia artificial, sino que proviene de la propia inteligencia artificial. Cuando es de aprendizaje automático, se le carga cierta información y ciertos datos, es cierto que eso lo hace una persona humana, pero luego el programa informático que decide qué información y qué datos de los que le han sido cargados utilizará y qué información y datos dejará cargados para luego darle la segunda obra. Por lo cual, la originalidad proviene de la inteligencia artificial. Es un poco en cuanto a la autoría. Ahora, en cuanto a la titularidad, también ya hemos visto que la normativa argentina reconoce como titular únicamente a las personas humanas y jurídicas, por lo cual la inteligencia artificial no puede ser titular, por lo cual no podrá detentar los derechos económicos sobre la obra que crea. ¿Y qué genera esto? Que no tenga el derecho de exclusión, que es el principal derecho que tiene el titular de derecho de autor, que es el derecho de distribuir a terceros que utilicen las obras creadas. Entonces, y tampoco la ley reconoce a estos programadores como titulares de derecho de autor sobre las obras que el programa informático creó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Que terceros van a poder utilizar y reutilizar libremente las obras que la inteligencia artificial creó, por lo cual se torna injusto y habría una desprotección para con estos programadores o propietarios, porque estos realizan una inversión al crear la inteligencia artificial, el programa informático, con la finalidad de que cree obras, y en la práctica terceros libremente van a poder utilizar las mismas, sin que se encuentren facultados estos programadores y estos propietarios a excluirlos. Entonces se torna un poco injusto y se ve necesaria una regulación y una protección legal. Claro, tratar si tenés temas paso un par más. Bueno, estos son casos que pasaron en la vida real, de que fueron obras creadas por inteligencia artificial que fueron importantes. El primero fue una obra de Rembrandt, un famoso pintor neerlandés, que se llevó a cabo una obra mediante una inteligencia artificial que tomó en su base de datos 340 pinturas de este autor. Lo que hizo fue encontrar los patrones de coincidencia de estas pinturas y, si bien tomó de las distintas pinturas del autor, las analizó, determinó todos los puntos de, bueno, no entiendo bien a profundidad cómo funcionará, y lo que hizo es crear una obra nueva, que uno la ve y parece una obra del pintor, pero no se parece a ninguna otra. O sea, es el estilo del pintor, pero bueno, no es ni copia, ni es nada, no sé cómo decir. Claro, es algo original, pero del estilo del autor. Es más, sí, pero del estilo del autor. Sí, yo la vi. Tomaba como 349, la sombra, sí, las luces, el manejo de la figura que hacía Rembrandt y crea, la verdad no sé si parece un Rembrandt, pero es verdad, es nueva, no sé si es original. Claro. Es decir, es nueva, pero no sé si es tan original, sí, porque, porque fue tomando como datos de las otras, pero es verdad que es una cosa impresionante, porque es un pintor que vivió, no sé, en el siglo XVII y XVIII, era una obra hecha por él sin serlo, es como, sí, raro. Sí. Bueno, ese fue un caso muy famoso. Otro fue, que no se conoce tanto, pero un programa de inteligencia artificial en Japón llevó a cabo la escritura de un escrito de novela y entró en la ronda de un premio literario nacional. Bueno, en este caso fue gracioso porque los que llevaban a cabo el evento no se dieron cuenta que estaba hecho por una inteligencia artificial y parecía hasta un humano. Si bien no ganó, o sea, no pasó ni siquiera a la clasificación, a la eliminatoria, bueno, fue famoso porque se llamaba el día que una computadora escribe una novela. Y el tercero, que es el más interesante y creo que es el que trata más la IA generativa, es WaveNet, es un proyecto que depende de una empresa de Google DeepMind, se llama, que lo que hace es simular la voz humana, pero no voz humana que suene artificial y que no parece humana, no, lo que hace es imitar como si fuera un humano tal cual.
y lo que hace es tomar en la base de datos un montón de audios, como si cada uno grabara un audio de 1 hora, se carga gigas o teras de información en un disco, analiza todo ello por medio de un sistema de redes neuronales y con ello elabora una voz. Puede ser en cualquier idioma, puede ser, vos le podés pedir que sea una voz de hombre, de mujer, y va a tener de base todas nuestras voces. Bueno, el problema es que son proyectos que requieren mucha capacidad tecnológica, o sea, desde un celular, con el hardware que tiene un celular, no se puede llevar a cabo, porque requiere una capacidad de procesamiento muy grande. Y bueno, estos son de los casos. Bueno, y otro tema importante para tratar es el tema de la infracción al derecho de autor que está cometiendo la inteligencia artificial. Nuevamente hemos diferenciado lo que ocurre en la práctica desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque en la práctica la inteligencia artificial infringe el derecho de autor. Para crear sus obras utiliza obras de terceros sin contar con la debida autorización de los titulares de estas obras. Pero desde el punto de vista jurídico no infringe. ¿Por qué? Porque como dije, la normativa argentina no reconoce como titular derecho de autor a la inteligencia artificial. Ni tampoco se reconoce como titular de ningún otro derecho. Entonces, para que se confirme una infracción y para poder atribuirle responsabilidad a un sujeto se necesita lo que se denomina un centro de imputación de normas. La inteligencia artificial no es sujeto de derecho, es titular de derechos y obligaciones, por lo cual no tiene la obligación de respetar los derechos de terceros y consecuentemente no tiene la obligación de responder ante una eventual infracción al derecho de autor. Entonces, este es otro motivo por el cual debemos otorgar una protección legal a estas obras y además debemos constituir la inteligencia artificial en titular, sea titular de un derecho de autor o de algún otro derecho. Eso lo vamos a tratar en la conclusión. Y en cuanto a la responsabilidad a nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando? Se le está atribuyendo responsabilidad al programador o propietario, a quien está utilizando el programa informático al momento de cometer el acto violatorio del derecho de autor, o bien al sujeto que le dio la orden al programa informático de infringir derecho de autor, en lugar de la inteligencia artificial misma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa con ChatGPT. Nosotros leímos un artículo de los abogados de Beca Varela que menciona un tema relacionado con esto y como que todavía no hay solución. Primero, ChatGPT, bueno, es algo que conocemos todos, es un chatbot que tiene la capacidad de aprender patrones lingüísticos y sintácticos y a raíz de toda la cantidad de información que va recibiendo, tiene justamente la capacidad de producir respuestas automáticas a partir de las preguntas que cada uno de nosotros hacemos cada vez que entramos. Partiendo de la base que una obra originaria es aquella obra que es el resultado del intelecto del humano, sin basarse en una obra preexistente, mientras que la obra derivada se basa en una obra preexistente como puede ser una traducción. La ley de propiedad intelectual le reconoce la titularidad a los autores de obras derivadas siempre y cuando cuenten con la debida autorización del autor de la obra original. Y este tema de autorización es lo que ahora voy a relacionar con el ChatGPT. Nosotros, tenemos el ChatGPT 3, que es la versión gratuita del ChatGPT, que utiliza tecnología GPT-3 y tiene una particularidad. Y es que no informa, este ChatGPT 3 es el ChatGPT 4, que es otra historia, pero el tema se da con el ChatGPT 3, que no informa la fuente de la información que utiliza cuando nosotros le pedimos algo, sino que directamente a nosotros nos da el resultado a partir de la compilación de información que tiene. Entonces, claro, nosotros no sabemos si incorpora total o parcialmente obras intelectuales protegidas que sean de terceros, y por ende tampoco tenemos conocimiento si cuenta con las debidas autorizaciones que tendría que tener al utilizar esas obras intelectuales. Y esto también se da y se relaciona con el motivo de que todavía no está del todo claro la forma de entrenamiento que tiene el ChatGPT 3. Y justamente, nosotros no tenemos todavía una noción si cuenta con todas las autorizaciones necesarias de los autores originarios de aquellas obras intelectuales que se utilizan a la hora de darnos a nosotros el resultado. Por eso es algo todavía que está abierto y que todavía no sabemos modo de entrenamiento. Una vez que sepamos bien cómo se entrena y cómo se configura
sí vamos a saber en qué posición estamos, si hay infracción, si no, si tenemos las autorizaciones o no, si se utilizan obras intelectuales de terceros o no, etc. Esto de laguna jurídico también está relacionado con las dos posturas, la negacionista, que unos países reconocen y otros negan la autoría. Y es que hoy, en la actualidad, estamos en una situación de incertidumbre y hay una laguna jurídica en cuanto a esto que estamos hablando. Resulta la desprotección total de obras e inventos. Tenemos la postura de nuestro ordenamiento que dice que solo puede ser persona humana. Y parece como que nuestro ordenamiento jurídico todavía está a años luz de estar al tanto de la tecnología, o sea, de los hechos de la realidad. El nivel internacional mayoritario, salvo esos países que había mencionado, la mayoría tiene el mismo criterio que Argentina, que tiene esta laguna jurídica. Y bueno, que la excepción son Hong Kong, la India, Nueva Zelanda, Reino Unido. Yo vamos con la conclusión. Pues se va todo. La enfocamos de dos aspectos. Por un lado, tratamos de la protección legal y por otro lado, el tema de la infracción. En cuanto a la protección legal, planteamos tres opciones alternativas que el legislador argentino podría optar. La primera es proteger las obras que crean inteligencia artificial mediante derecho de autor. Nuevamente, no me quiero poner a repetir, pero la inteligencia artificial está creando obras artísticas, literarias, que son obras que se tutelan por derecho de autor, crea obras originales. Entonces, parecería que sí, cuando una persona humana da creación a estas obras, se tutela por derecho de autor, parece no haber inconvenientes para tutelarlo también cuando lo cree la inteligencia artificial. Y por otra parte, también parecería razonable otorgarle la titularidad de derecho de autor a la inteligencia artificial misma o bien al programador o propietario de la inteligencia artificial para que justamente puedan incluir a terceros la utilización de las obras. Y si el legislador optaría por esta opción, lo que debería hacer básicamente es una modificación de la normativa actual, que es la 11.723, básicamente realizando una ampliación en cuanto a los sujetos que se consideran autores, agregando no solamente a las personas humanas, que lo que se tiene en el sino también a la inteligencia artificial, y como titular no solamente a las personas humanas y jurídicas, sino también a la inteligencia artificial o a su programador propietario. Bueno, esa la planteamos como una primera opción, pero nosotros entendemos que no sería la más viable, la más adecuada para optar. ¿Por qué? Porque se presentan ciertas controversias, que particularmente son dos. La primera, que el derecho de autor es un derecho de propiedad intelectual, que protege las creaciones provenientes del intelecto humano, de la mente de la persona humana, por lo cual no es coherente tutelar las obras de la inteligencia artificial como programas informáticos, no como persona humana crea. Eso por un lado, y por otra parte, como también mencionamos anteriormente, nuestro sistema de derecho de autor es un sistema francés que protege los aspectos personales de la obra, esa expresión artística que realiza el autor, ese alma, ese espíritu que manifiesta a la creación de la obra nueva. También habría una controversia ahí, porque bueno, justamente su programa informático no tiene ni alma ni espíritu que manifestara al crear una obra. Entonces, la planteamos, pero no nos parece la opción más adecuada. Por eso planteamos una segunda opción, que es proteger las obras que la inteligencia artificial crea mediante un derecho sui generis especial. Como sabemos, el derecho sui generis se utiliza básicamente para todo aquello que tiene una especialidad, una particularidad, es algo específico. Entonces, si atendemos a lo particular que es la inteligencia artificial, si atendemos también a las controversias que he planteado recién, podríamos decir que sería la opción más adecuada. Bueno, en este caso el legislador debería sancionar obviamente una nueva ley regulando a la inteligencia artificial y a las obras que esta crea y delimitando cuestiones tales como cuáles obras que son creadas por la inteligencia artificial van a pasar a estar tuteladas, si estas obras para pasar a ser protegidas tendrán que cumplir con un tipo de condición, como la condición de originalidad o no, si cualquier obra creada por cualquier tipo de inteligencia artificial pasará a estar protegida legalmente, o solamente aquellas obras que son creadas por ciertos tipos de inteligencia artificial, como por ejemplo aquella que tiene un aprendizaje automático, ya que es aquel programa informático que más se asemeja a una persona humana, como ya dijimos, emula el pensamiento humano, el proceso de aprendizaje que tiene un humano. Bueno, obviamente si estas obras deberán registrarse,
y si para ellos deberá crearse un tipo de registro especial o no, el plazo de duración que va a tener la tutela, y si será prorrogable o no. Nada, básicamente esas cuestiones, y también obviamente, importante, derechos, obligaciones y prohibiciones que se le podrán imponer a la inteligencia artificial misma, o bien al programador o propietario de la inteligencia artificial, ese será el criterio adoptado por el legislador. Nosotros creemos que, si bien sigo que se podría construir a la inteligencia artificial como sujeto de derechos, otorgándole derechos, obligaciones y prohibiciones, podría, pero fácticamente no hay manera para que ejerza esos derechos y cumpla con esas obligaciones. Entonces, nada, creemos que lo más prudente sería otorgarle derechos y obligaciones al programador o propietario. Bueno, entre otras cuestiones. Y la tercera Y opción. la tercera opción. Suena un poco gracioso, pero la tercera opción es no hacer nada, porque va de la mano de lo que hablaba Axel con ChatGPT. Estamos atravesando una situación que, primero, una tecnología que no sabemos los límites, no sabemos el techo de desarrollo que puede tener, tampoco conocemos bien el funcionamiento, porque si bien se sabe para qué sirve, todavía hay incertidumbre en cómo hacer que una inteligencia artificial, una cosa que no tiene ni valores ni mente humana, regule sobre cuestiones que le está solicitando el humano. Cómo distingue la ética, la moral, que está bien, que está mal. Y por eso, como todos sabemos, es que el derecho siempre sigue a los hechos, a la realidad. Y primero tiene que haber un conocimiento de cómo funciona este tipo de tecnologías para luego dar una regulación sobre esta. Pero esto tiene un riesgo porque no sabemos, tal vez si es tarde después de momento de regularlo. Esa es la contracara de la moneda. Y bueno, y que nada, que termina ahí. O sea, No tengo la acción para. Falta la inflación, también pensamos. No, está muy bien, chicos, está muy bien. Seguimos, pero estamos bien. Bueno, que pensamos también dos tipos de opciones o alternativas legales en cuanto a la infracción al derecho de autor, que en el caso de que se lleve a ocasionar por la inteligencia artificial a través de las obras que estas mismas crean. Como primer lugar pensamos directamente atribuirle responsabilidad a la propia inteligencia artificial, pero para esto primero se tendría que reconocer a la inteligencia artificial como sujeto de derecho. Ya que también, bueno, para atribuir responsabilidad necesitamos un centro de interpretación de normas. Pero claro, suponiendo que se le puede atribuir responsabilidad, hay otro problema, y es que la inteligencia artificial no tiene la capacidad para poder afrontar la sanción ante la eventual infracción que cometa. Suponiendo que, la inteligencia artificial es un mero programa informático, un mero sistema informático, y suponiendo que tenga que pagar determinado monto, y no tiene el atributo de la personalidad como tenemos nosotros, como es el patrimonio, así que no tiene forma, no tiene ningún tipo de método actualmente para poder responder por la infracción que comete. Si bien esta la pusimos como opción y no vendría a ser algo aplicable actualmente, teniendo en cuenta el avance de la tecnología, tal vez en algún momento habría una posibilidad para que la misma, y sí, llegamos de punto, puede pasar. Si ya le dimos responsabilidad penal a la persona Ya jurídica, puede pasar, claro. Entonces, teniendo en cuenta el avance de la tecnología, que va a años luz, o sea, va rapidísimo, bueno, en algún momento puede llegar a responder la misma inteligencia artificial, así que por eso la pusimos como opción, por más que actualmente no puede entrar en vigencia. Y la otra opción es directamente atribuir responsabilidad, por ejemplo, al programador o al propietario de la propia inteligencia artificial. Y esto, bueno, sería más razonable, por ejemplo, con el programador es el que programa la inteligencia artificial, es el que le carga datos, el que le carga un montón de cosas, y que es la que termina posibilitando que la inteligencia artificial termine haciendo lo que termina haciendo. Por eso, en ese caso, esas dos personas, por el propietario mismo, sería razonable que también se le impute responsabilidad, pero una particularidad de esto es que se tiene que emplear de forma rápida, de forma célebre. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que actualmente, en la legislación actual, no se le atribuye responsabilidad a nadie de estas personas, por ejemplo, con el programador, vamos a tener programadores actuales que justamente van a hacer inteligencia artificial con el motivo de cometer infracciones al derecho de autor a sabiendas de que no hay ninguna ley que les atribuya responsabilidad. Entonces van a seguir haciendo lo mismo aprovechándose de la situación actual. Así que si decidimos poner cartas en el asunto sobre esto, tendría que ser de la forma más rápida posible para seguir evitando posibles infracciones. Como no hay punto que la inteligencia artificial infrinja
No, perdón. Con los puntos que... No, ya está. Para, iba a decir algo, dije, lo hablo para el final, me olvidé. Pero justo el final infrinja y te autocensuraste, ¿no? Y te censuró. Ahí está, pone punto que la inteligencia artificial utilice obras de terceros para crear sus propias obras, tampoco es justo que terceros utilicen las obras que crea la inteligencia artificial. Serían dos caras de la misma moneda que no, se necesita una protección legal. Básicamente porque es algo totalmente distinto. Es nuevo, pero tiene cosas del anterior, es nuevo, pero si vos le cargas datos no puede crear. Pero ¿cuánto tiempo va a quedar viejo, no? A la velocidad que se desarrolla, ¿en cuánto tiempo haces una ley y queda que también es relativo, porque la inteligencia artificial es un programa que puede, o sea, el procesamiento puede resolver cosas que todavía no estamos preparados. Por ejemplo, la búsqueda de una enfermedad, de cosas que el humano a día de hoy no sabe responder y que tal vez la inteligencia artificial le busca una solución, pero que no la podemos entender nosotros. Por ejemplo, yo había leído una que era de que la inteligencia artificial decía que no había 3 espacios, sino que había 11. O sea, viste, espacio, bueno, es de física, la ley de teoría de cuerdas, así. Bueno, y son cosas que a día de hoy cuestan un montón entenderlas y lo procesa en 30 segundos, lo que nosotros nos costó tal vez 40 años en descubrir. Por eso, tiene una velocidad de avance tan rápido. Por eso hay que ver en cuánto, si vos legislas, en cuánto tiempo queda viejo. Ese es como una Pero sin regular, por ejemplo, la tercera opción que había dicho yo, es medio riesgoso, porque no se puede dejar sin regular porque caemos en esas cosas. La gente va a crear programas para infringir. ¿Y por qué no asignarla como el Centro de Diferencial de Imputación de Normas? Hoy te digo, hoy puede decirte un disparate, pero ¿cuántos años se discutió que las personas jurídicas tuvieran responsabilidad penal y hoy ya no se discute y tenemos una ley? Entonces, por ahí hay cosas que hoy las vemos raras, pero... Hasta que se normalice. Hasta que se normalice, pero me parece que es como algo que todo el tiempo... Todo el tiempo va a estar en desarrollo, sí. Muy interesante, chicos. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, Cari, Gracias, profe, muchas gracias por la participación, de la brecha que se gasta al final. No podría terminar.